Top 10 de las teorías filosóficas más extrañas y originales. Número 10. Anaxímenes Neuma. Para Anaxímenes, el arje o principio de todas las cosas es el aire. Todo procede del aire por medio de dos procesos físicos, rarefacción y condensación. Entre las características esenciales que Anaxímenes atribuía al aire destacan: el aire tenía una extensión indefinida, para ello circunda todas las cosas. El aire es la única causa material de movimiento. El aire también tiene carácter divino, es decir, es inmortal y eterno. Número 9. Nietzsche, el nihilismo filosófico. Para Nietzsche, el término nihilismo, por una parte, en sentido negativo, designa el largo proceso de decadencia de la cultura occidental que se inició con el socratismo. El nihilismo es el cumplimiento de la esencia de la metafísica occidental decadente y coincide con el movimiento histórico propio de la cultura occidental. El nihilismo tiene un sentido positivo encarnado en el método genealógico, que desenmascara los falsos valores y proclama que Dios ha muerto, lo que significa que no hay propiamente un sentido, y que aquellos que habían sido considerados los valores supremos se desvaloran. Número 8. Immanuel Kant, el fenómeno y las cosas en sí. La noción de las cosas en sí significa algo que, aunque existe independiente de la conciencia, es en absoluto incognoscible y no puede convertirse en una cosa para nosotros. Esto es, no puede ser conocida. Cuando en cambio la cosa en sí llega a sernos conocida, se convierte en una cosa para nosotros. En realidad, todo hombre observó millones de veces la simple y evidente conversación de las cosas en sí, en un fenómeno, en una cosa para nosotros. Esta conversión es precisamente el conocimiento. Number 7. Pitágoras, todos son números. Llegaron a la conclusión de que el número estaba encerrado en las cosas y que por tanto era el principio de todo lo existente, y producía un orden entre lo limitado y lo ilimitado. Entre las diferentes extensiones había un orden total, un cosmos. En griego, cosmos significa buen ordenamiento. Número 6. Giordano Bruno, el panteísmo. La Tierra no se situaba en el centro del cosmos, como si Dios no hubiera creado un mundo de primer orden en el que el hombre fuera el ser más importante de todos, y Cristo el Hijo unigénito del Creador. El universo es infinito y existen múltiples mundos. Hay otros soles con planetas que los orbitan y albergan vida, tal como la Tierra. El Dios cristiano es muy pequeño porque se funda en una de entre otras incontables historias en la inmensidad. El verdadero Dios es invisible a nuestros ojos solo por sobrepasar los límites de todo lo que hemos imaginado. Número 5. Federico Guillermo Schelling, la idea del absoluto. La base del desarrollo, tanto de la naturaleza como de la razón, es una sola y misma fuerza espiritual, el absoluto. Schelling propuso la tarea de conocer el espíritu absoluto o el infinito, que es el fundamento de la naturaleza empírica y visible, descubrir la causa, el principio espiritual decisivo, absoluto, el productor de todos los fenómenos de la naturaleza. Es, según Schelling, la misión de la ciencia, la naturaleza basada exclusivamente en la razón. Con el número 4. Nuestra razón no es capaz de ver por sí misma la verdad. Pedro Bayle. La verdad, dice Bayle, no puede ser destruida nunca ni por una tradición general ni por la conformidad unánime de todos los hombres. Bayle hace responsable a Dios de todas las maldades y calamidades terrenales. Dice que los hombres son una partícula de la sustancia divina. Entonces, cuando se matan unos a los otros en la guerra, es una partícula de Dios lo que mata a otra partícula de Dios. Los ateos no son hombres capaces de cometer delitos, simplemente por no creer en Dios. Los ateos, sin temor a un Dios, pueden sacrificarse y sacrificar su bienestar al prójimo. Bayle dice: la conducta del hombre depende no de las leyes del Evangelio, sino de las leyes del Estado. Número 3. La filosofía ha muerto, Stephen Hawking. Venimos de la nada, de un universo que lo contenía todo y que se crea a sí mismo continuamente, sin la intervención de un Dios. Hawking asegura que la filosofía ha muerto porque no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. En la teoría M nos dice que nuestro universo no es el único, sino que hay muchísimos más que no requirieron de la intervención de ningún dios o ser sobrenatural. Número 2. Nietzsche, el tema del eterno retorno.
esta doctrina moral supone una importante reflexión sobre el tiempo que Nietzsche expone metafóricamente. Todas las cosas derechas mienten, toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Es por eso que el resentimiento contra la vida nace de la incapacidad de asumirla plenamente. Y asumirla plenamente es aceptar que todo lo que fue porque así lo hemos querido, es decir, querer el eterno retorno. Con el número 1. El mundo de las ideas, Platón. El mundo que nos rodea es siempre cambiante, dependiente de todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio. Los árboles crecen y se secan, las personas envejecen y desaparecen. Detrás de las cosas que vemos parecen existir ideas gracias a las cuales entendemos ese caos de materia cambiante que conforma los paisajes por los que nos movemos. Según Platón, las ideas que formaban parte del mismo plano de existencia que lo que nos rodea en el mundo físico. Para él, cuando vemos diferentes tipos de sillas y las reconocemos como tales, invocamos una idea de silla que existe más allá de ellos. Escogimos como número 1 la teoría de Platón, el mundo de las ideas, ya que nos pareció la más ideal y la más concuerda a lo que vivimos en la actualidad, ya que las ideas van cambiando conforme pasa el tiempo, depende de todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio. Como un ejemplo son los árboles que crecen, los vemos de una forma un día y después lo vemos de otra forma, crecen, se secan o se reproducen. Y las personas también podemos ponerlo como ejemplo. Un día las vemos jóvenes, pasan los años y envejecen. Así es como las ideas funcionan, van cambiando conforme pasa el tiempo.